Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 54 al 58. Estamos terminando este capítulo 13 de San Mateo. Vamos a ver qué es lo que dice este texto que nos propone nuestra Santa Madre Iglesia Católica. Versículo 54. Viniendo a su patria, les enseñaba en su sinagoga, de tal manera que decían maravillados: ¿de dónde le viene a esta sabiduría y esos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Entonces, ¿de dónde le viene todo esto? Y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. Y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora vamos a meditar, a reflexionar, profundizar, escudriñar como siempre. Y a mí me llama la atención cómo cierra la palabra de Dios en el versículo 58, que dice: y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. ¿Cuán importante es tener fe? Muchas veces cuando Jesús sanaba a un enfermo, a un endemoniado, Jesús le decía: tu fe te ha salvado. Entonces, ¿cuán importante es la fe? En otro lugar de la Escritura dice que sin fe no podemos agradar a Dios, porque nadie se acerca a Dios sin antes creer que Él existe. Así concluimos que sin fe no se puede agradar a Dios. Y esta es la razón por la cual termina aquí con este versículo: y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Hizo milagros, pero no muchos milagros, por esa falta de fe. Ahora bien, también al principio la palabra de Dios nos dice que Jesús, en el versículo 54, viniendo a su patria, andaba predicando por todos los lugares. Y en esta ocasión regresa a su patria, a su casa, a donde él vivía. ¿A dónde? Seguramente Nazaret, porque de acuerdo a la Escritura y a los historiadores, era Nazaret. Bien, pues allí en Nazaret, que era su pueblo y donde era conocido, puesto que conocían que era hijo de carpintero y que su madre era María y que sus hermanos eran Santiago, Juan, Simón, Judas. Y que aparte había ahí sus hermanas también. Fíjense que este es un texto que nuestros hermanos separados utilizan para decir que Jesús tuvo más hermanos. Y como acabamos de leer aquí, eso es verdad. Jesús tuvo más hermanos. Pero como hemos tratado antes, Jesús tuvo más hermanos. Lo que no está en la Escritura en ningún lado es que María tuvo más hijos. Entonces, para no entrar aquí en todo esto, hay que hacer esa diferencia. Como también ya dijimos antes, en el idioma en la costumbre de los hebreos, en el idioma arameo, lo mismo que en el hebreo, no existía el término primo tío, sino que toda la familia, todos los cercanos a la familia, todos eran hermanos. Por lo tanto, es correcto lo que dice, y no están sus hermanos Juan, Santiago, Simón, Judas entre nosotros y sus hermanas. Porque sí, efectivamente son hermanos de Jesús, pero no está diciendo que son hijos de María. Ahora bien, también lo que dice la palabra de Dios aquí es
que se escandalizaban a causa de él, nos dice el versículo 57. Mas Jesús les dijo: un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio. O como más conocida tenemos esta frase: nadie es profeta en su tierra. Y es que si tú o yo vivimos en un pueblo chico, donde hay una sola iglesia en la que todos se reúnen en domingo y por lo tanto todos se conocen, y quizá no solamente en domingo, sino que un domingo, pero de cada mes probablemente, porque hay lugares tan remotos en los que no se llega tan fácilmente. Entonces, con más razón, toda la gente se conocía. Si tú o yo llegásemos a este lugar donde hemos nacido, a nuestra aldea, a nuestro rancho, a nuestro pueblo, y llegamos haciendo algo diferente a lo que comúnmente hacíamos, obviamente que la gente se sorprende y dice: bueno, ¿y este? Pues, ¿de dónde le viene esto? Antes no hacía esto y ahora está allí haciendo algo tan diferente. Si todos lo conocemos, aquí viven sus padres, aquí viven sus hermanos y todos se sorprenderían. Entonces, es natural que aquí en este lugar todos se extrañan también de el proceder de nuestro Señor Jesucristo. Pero lo conocen tan bien que no pueden dar crédito y no pueden creer de que Él tenga tal poder. Aún viéndolo, no pueden creerlo. ¿Qué pasa cuando tenemos amigos o familias que toda la vida han sido católicos, pero de pronto pasa así? Se fueron de ahí y después, cuando regresaron al cabo de un tiempo, resulta que ahora son cristianos, entre comillas. ¿Qué pasa? La gente se extraña y dice: este ya se volvió aleluya, como decimos regularmente. Y aunque vemos en la persona que hay una conversión en ella, todos decimos: pero si este era un borracho, era un donadie, uno que estaba en las calles, no era nadie. Y ahora viene con esto. Algunos dirán: ¿qué me vas a contar a mí si yo te conozco? Sé lo que eras. Y no pueden creer que ahora esta persona se haya convertido, sea diferente, y que esté ahí ahora con otra actitud, con otra manera de pensar, de ser y de sentir. Todos se extrañarían, como muchos hoy en día inclusive se extrañan cuando vemos una persona así y nos preguntamos: pues, ¿qué le pasó? Entonces imaginemos a Jesús llegando a su patria y se encuentra ahí con esta resistencia de muchos que obran así, de esta forma. ¿Qué me dice entonces a mí la palabra de Dios? Dios me puede sorprender en cualquier momento. Yo que digo conocer, saber, puesto que tengo ya cierto tiempo, años, caminando, como se dice, en los caminos del Señor. Dios me puede sorprender y enseñarme a través de alguien de quien menos espero y del cual yo pueda pensar: pero si lo conozco desde tal tiempo y ahora viene y me habla de tal forma, y poder pensar, poder discernir y decir: esto es cosa de Dios. Pues si andamos en las cosas de Dios, lo podemos ver. Pero si no andamos en las cosas de Dios, nos podemos sorprender y podemos decir: cállate, ¿tú qué me vas a decir a mí si tú eras un borracho, eras un pecador, eres un drogadicto, un marihuano, eres un donadie? Pero al contrario, cuando vemos que esa persona se ha convertido, yo puedo saber
Dios me habla a través de esta persona, independientemente de que si esta persona esté equivocada o no. Dios me habla a través de esta persona. Y esto me tiene que llevar también a buscar a Dios. Empezando precisamente en esta fe que tengo, en esta fe que mis padres me heredaron. Soy católico, apostólico y romano. Entonces vamos conociendo nuestra fe primero. Descubrir ese tesoro que hay en nuestra fe. No nos pase como el que vendió aquel campo sin saber que había un tesoro ahí. Y si no me convence mi fe, después de estudiar, de profundizar, entonces tendré excusa de decir, me voy. Pero nadie que conoce su fe, que sabe qué es lo que tiene, la vende, o al menos si no la vende no se cambia para otra fe. Dice la palabra de Dios, nos advierte la palabra de Dios, que nos fijemos muy bien dónde estamos pisando, no sea que hayáis creído en vano. Esto me anima, te tiene que animar también a ti, a que tienes que buscar, tienes que conocer cuál es tu fe, para poder dar razón de ella. Y de esta forma, tener el conocimiento que Dios quiere que tengamos. Acuérdate lo que decía la palabra de Dios tiempo atrás. Misericordia quiero, mas no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Si esto que hemos compartido hoy aquí te ha gustado, te invito a que le des like aquí a este sitio, Laicos Misioneros Javier Ochoa, y que lo compartas también. Y nos vemos mañana, primeramente Dios, con otra reflexión evangélica. Dios te bendiga. Bye bye.